más de WhatsApp. Esperen que vuelvo a poner a grabar. Así que es muy importante que desde ahora ya empiecen a ejercitar la oralidad, porque es lo que es el modo que vamos a tomar el parcial, que creo que es el día 29, ¿no es cierto? Que estaba fijado. Ese día vamos a organizarnos Profesor, seguramente. ¿puede repetir porque no escuché? ¿Se cortó? Y como Perdón. no, no hay problema. Que lo que les explicaba Viviana es que la facultad ha dispuesto que los exámenes no van a ser virtuales, sino que van a ser, perdón, que no van a ser presenciales, que van a ser virtuales, y con la cátedra hemos resuelto que vamos a tomar oral. Tanto el parcial como recuperatorio lo vamos a hacer a través de Zoom o a través de Google, de Cisco Webex, o a través de, si no se puede ninguna de las dos cosas, lo haremos directamente a través de una videollamada de WhatsApp, como lo hemos hecho en otras oportunidades. No es Ok, tampoco, gracias. no es tampoco tan conflictivo. La idea es que si nosotros vamos a tomar el día 29 el parcial, vamos a dividir la mesa, va a estar seguramente el doctor Pellier ayudándonos, y es verdad, el Cisco Webex no anda del todo bien, pero eso no depende de mí, Lorena, depende bastante de la facultad. Yo tampoco prefiero, no, 29 de abril, no prefiero bajo ningún aspecto el Cisco Webex. En la fecha era el 29 de abril, chicos, ¿no es cierto? El examen, o yo estoy equivocado. Sí, 29 de abril, ya. Entonces, yo la verdad es que tampoco prefiero el Cisco Webex, a mí tampoco me funciona bien, prefiero toda la vida, no es un tema de la zona, sino que es un tema del sistema, que es bastante malo. Voy a preferir toda la vida Zoom. Si no se puede por Zoom, lo haremos por videollamada de WhatsApp. Y no va a ser infinitamente más fácil. Lo que vamos a hacer es dividir la mesa. Lo único que les voy a pedir a todos aquellos que ya tengan decidido no presentarse, nos informen que no se van a presentar al parcial o al recuperatorio en su caso, porque de esa manera vamos armando también la lista. Un parcial es un examen, un parcial oral es un examen igual que un parcial escrito. La única diferencia es que exige de ustedes mayor inmediatez en la respuesta, pero tiene una enorme ventaja con relación al parcial escrito, que es que las palabras dichas se las lleva el viento, las escritas no. ¿Esto qué significa? Me voy a arreglar un poco la luz que no se ve nada. ¿Esto qué significa? Que si, digamos, si ustedes me dan a elegir, yo siempre prefiero dar un parcial oral y no algo escrito. El oral permite el vínculo y aparte permite poner la cara al profesor de espanto frente a algo que está siendo mal dicho. Entonces, digamos, ustedes pueden rectificarse en un oral. En un escrito no se pueden rectificar. Y a su vez, la idea de los orales es siempre tener paciencia. No se preocupen que no somos impacientes ni nada por el estilo. Quien haya rendido alguna vez con nosotros ya lo sabe. De todos modos, tengan presente que tratándose de un parcial donde hay mucha gente, tampoco vamos a poder estar una hora con cada uno, ¿sí? Vamos, los docentes viejos como yo, a los 10 o 15 minutos ya sabemos si un alumno está para aprobar o no está para aprobar. Muchas veces el resto del tiempo está dado para que ustedes se convenzan de la nota, pero generalmente el docente sabe rápidamente si el alumno va a aprobar o no, fundamentalmente no tanto por las respuestas que dé, sino por el modo que está razonando. Que a veces puede ser que trastabillen en un par de preguntas al inicio, pero es fluido y entonces uno ahí insiste, así que no piensen que les vamos a hacer preguntas y les vamos a dejar así sin ayuda, todo lo contrario. Digamos, somos una cátedra bastante accesible y lo intentamos ser también en el examen. Así que por eso era también importante empezar como esto yo me lo veía venir, por eso quiero tratar de
de acá al 29 tener otra instancia más. Ahora el fin de semana les voy a mandar a hacer otro trabajo para que ejercitemos la oralidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el examen? Profe, ¿van a hacer casos o van a hacer preguntas a desarrollar? No, las preguntas en un examen oral, las preguntas son mixtas. Por supuesto, ustedes no pueden tener absolutamente nada a disposición, no pueden tener un libro, no pueden tener un código, nada. Las preguntas son del mismo modo, e incluso ustedes pueden contestarlas desde Rosario, era la que te preguntaba. No, ¿quién preguntaba? No, Natalia. Natalia. Natalia, las preguntas ustedes las pueden responder desde un caso o desde algo meramente teórico. Yo podría preguntarle perfectamente algo teórico y ustedes responderme, ¿puedo explicarle con un ejemplo? Sí, por supuesto, ningún problema. Nosotros, en ese sentido, a nosotros lo que nos importa es que ustedes lo entiendan y que puedan expresarse. ¿Sí? Empezamos con un tema, profe. Pueden empezar por un tema, si ustedes lo desean, o pueden esperar que nosotros le preguntemos. Eso cada uno de ustedes lo resuelve antes de empezar el examen. La única advertencia que yo siempre hago cuando ustedes eligen un tema es que lo tienen que saber perfecto. Porque se supone que es el examen, el tema que ustedes prepararon. Y si ustedes preparan un tema, eso tiene que estar muy bien. La ventaja de preparar un tema es que les da 4 o 5 minutos para hablar solos y tranquilos, y si tienen algún tipo de situación de nervios, lo pueden resolver en esos primeros minutos con la confianza de saber, digamos, de estar asegurados con el tema, ¿no? Buen dato. Por eso. ¿Quién es Motorola, que está anotado como Motorola, como identificado como Motorola, que me acaba de decir buen dato? Matías, yo soy Matías. Ah, ok. Bien. Bueno, seguramente lo que hagamos sea, si lo hacemos a través del Zoom, sea respetar como vienen en la cola de la sala de espera. Es decir, lo que vamos a hacer es, nos vamos a conectar, o sea, la mesa va a tener un horario, seguramente vamos a arrancar a la mañana, porque ustedes son muchos, así que es muy probable que me tome el día en mi trabajo, o sea, en mi otro trabajo, y arranquemos a la mañana temprano. Es hasta la bolilla 16 inclusive, exactamente, Natalia. Y a partir del horario de entrada, todos los que estén disponibles irán entrando a medida que estén en la sala de espera. Si alguno tiene algún problema puntual de horario, sería muy bueno que me lo hicieran saber previamente por mail. Si usted tiene un tema a través del trabajo o alguna cosa así, no se pueden tomar el día, me dicen, mire doctor, yo hasta las 2 de la tarde no puedo. Bueno, perfecto, no hay inconveniente, lo vamos a esperar. ¿Sí? ¿A qué hora empezaría? No, supongo yo que a la mañana vamos a empezar. Tengo que resolverlo con mis colegas, que no sé cuál es la disponibilidad horaria que tienen. Yo tengo pensado hacerme el día para tomar el examen, así que es muy probable que lo empecemos a la mañana, pero dependo también del resto de los colegas, porque la mesa inevitablemente tiene que haber 2 docentes para poder tomar, sí o sí. Bien, Así que ¿será que exista la posibilidad de hacer en una clase anterior un repaso general No, sí, por supuesto, sí, por supuesto. No está prevista en el cronograma ninguna clase de repaso, si no armamos un Zoom particular, si no tenemos Zoom de la facultad, armamos un viernes, no sé, 29 que cae, no tengo vivo en un termo, no sé ni qué día es. ¿Hoy qué día es? Jueves cae. 14. Jueves cae. Bueno, ¿y el cronograma alguien lo tiene a mano? Yo no lo tengo a mano, a ver. No sé dónde lo El tengo. miércoles 28 es la clase de repaso, profesor. Por eso hay una clase de repaso prevista. Espere que denme un segundo, que lo tengo pegado en la heladera de la cocina. Espera, vamos un segundo.
Sí, exacto. El miércoles 28, que es una clase conmigo, hacemos clase de repaso. Sí, sí, no hay ningún problema. Por otro lado, ustedes están aventajados, no, ustedes, no, la otra comisión está aventajada porque ya tiene una clase más metida. Sí, efectivamente, el 28 hacemos clase de repaso. Ahí nos sacamos todas las dudas, había sí por haber. Sí, sí, no se preocupe. Bueno, a ver. Denme un minuto, que tengo que buscar. No, usted, acá. ¿Tuvieron dificultad para hacer para contestar las preguntas? ¿Sí o no? Creo que no. Creo que no. Bueno, a ver, Creo creo que que estoy no. buscando. Estoy buscándolo, no sé qué lo hice. Arranqué, llegué de trabajar muy sobre la hora. Acá, casos prácticos para debatir. Bueno, a ver. ¿Alguno quiere comenzar por alguno? Esperen un minuto, trabajos prácticos. Casos prácticos acá. Bueno, a ver. Porque esto a ustedes les va a servir por dos temas. La primera y principal, porque esta clase ustedes la vieron grabada, no la tuvimos sincrónica. Y segundo, porque este tema además es un tema muy importante, no solo porque a mí me gusta, sino porque de veras que lo es, y además porque insisto en que si ustedes pueden empezar a ejercitar la oralidad, la verdad que estaría muy bien. ¿Alguno quiere leerlo? No lo puedo abrir, no sé qué pasa con el archivo. Acá está. El primero. Con fecha 3 de abril de 2008 se promulgó la Ley 26.361 que modificó la Ley 24.240 de Defensa de los Derechos de los Consumidores, que incorporó la indemnización por daños punitivos, que son unas sanciones o multas que el juez, en determinadas condiciones, puede imponer a los proveedores en caso de incumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo al artículo 7 del Código Civil y Comercial, esa sanción se aplica a todas las relaciones de consumo, porque se trata de una norma más ventajosa al consumidor, a las relaciones de consumo que nacieron luego de la entrada en vigencia, o a los incumplimientos que sanciona la norma luego de su entrada en vigencia, aunque la relación sea anterior. ¿Alguien quiere responder esa? La C. ¿Quién? Adriana, Adriana. dale. Para mí es la C. Correcto, ¿por qué? A ver, Porque, yo digo correcto, no, vamos a ver si todos afirman lo mismo. Digo la C. ¿Por qué Adriana dice que es la C? porque, o sea, después de su vigencia se puede, ¿cómo es que dice después de la entrada en vigencia, aunque la relación sea anterior. O sea, que después que entró en vigencia la ley, recién se puede aplicar, aunque la relación haya sido anterior. Bien, a ver. Para mí es la A, A ver, ¿quién dice eso? Sofía. Para mí también es Sofía, la A. Sofía, bueno, a ver, Según- Para mí Sofía, ¿por también qué? es la profe. Para mí también, Porque profe. según el último párrafo del artículo 7 dice que con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo, o sea, favorece en este caso al o sea, Bien, como que ¿alguien más sanciona. dice la A? Yo, profe. ¿Alguien más? Para Sí, mí también Natalia. está. Bien, ¿el motivo es el mismo? Para mí también es la A. O Sí, agarro, tal cual. Doctor, yo tengo una duda, entonces. ¿Quién Si fuese pregunta? la... Si Adriana. pueden poner, les pregunto una cosa. Es muy complicado, aunque tengan perros, vecinos, casas sucias, desordenadas, es muy difícil si se ponen las cámaras, porque charlar, me resulta un poco complicado charlar con micrófonos que se activan. Por eso, y no me doy cuenta y me mareo. Estoy un poco mayor yo para esto. Decime, Adriana, sí. Adriana era la que hablaba, sí. Sí, por ejemplo, yo elegí la C porque se supone que todas las relaciones anteriores rige una ley anterior, o sea, se puede implementar la ley a partir de su vigencia. O sea, Es bueno el argumento, pero también me interesa razonar lo que dicen quienes aplican la A. A ver. ¿Quién habla? Para mí, porque la ley siempre favorece al consumidor. Es porque la ley favorece al consumidor. Sí, Viviana, pero en el ¿tenés caso alguna? de que la nueva ley sea favoreciendo al consumidor. Yo tengo una duda con respecto al artículo 7 en el último párrafo.
A ver, me parece que Viviana estaba, dame un segundito, Rosario. Viviana estaba hablando, sí. Viviana, dale. Trato de decirlo. Se te corta mucho, Viviana. Si querés escribirlo en el chat. Lo puedes escribir, Viviana, pues se te entrecorta. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? O sea, profe, o sea que las leyes no son aplicables a los contratos, pero Sí. con excepción de las normas más favorables al consumidor, que favorecen más al Claro. consumidor. Bueno, a ver, Rosario me quería hacer una pregunta y ahí cerramos y les doy mi respuesta. Sí. Es que lo que no entiendo de ese último párrafo es que al principio habla de las leyes supletorias. Entonces no entiendo si la excepción de las normas más favorables es con respecto a las leyes supletorias, porque si en ese caso no sería la opción A, y yo Bueno. pondría la C, pero es lo que no entendía del artículo. Bien, bien. Bueno, Rosario ha dado justamente en la tecla, porque la respuesta correcta es la C, no la A. La respuesta correcta es la C porque, fíjense, esto yo se los puse 3 veces en el ejemplo. Les puse 2 veces la palabra sanción y 1 vez la palabra multa. Nunca una sanción o una multa es derecho supletorio, es normas supletorias. Recordemos, y esto es muy importante que ustedes lo sepan distinguir. Recuerden que las leyes, en orden a su obligatoriedad, pueden distinguirse en... alguien está preguntando acá en el WhatsApp, ¿qué pasa? Bueno, contéstenle que estamos en clase, que se conecte. Hay alguien que se metió en el WhatsApp. Ustedes tienen que distinguir, esto es muy importante, que ustedes sepan distinguir el tipo de normas jurídicas que están seleccionando para aplicar a un caso. Unas cosas son las normas imperativas y otras son las normas supletorias. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos en la unidad 1 o la unidad 2 cuando hablamos de las fuentes? Las normas supletorias, perdón, las normas imperativas son normas que las partes no pueden dejar de lado por una convención. Son normas que tienen una suerte de obligatoriedad super plus. Es decir, no solo son obligatorias porque se trata de un precepto común, toda la historia de definición que ya sabemos de la ley, y que por ende son obligatorias, sino que además tienen una característica muy particular, que es que los particulares en sus acuerdos, en sus contratos, en sus convenciones, no pueden dejarlas de lado, no pueden decidir no aplicarlas. ¿Sí? Siempre se aplican esas normas. Y cualquier acuerdo que tenga por objeto desplazar o no aplicar la norma es un acuerdo que no es eficaz. En cambio, las leyes supletorias son las leyes que justamente por un acuerdo entre los particulares se pueden suprimir, se pueden dejar de lado, pueden decidirse no aplicarse o puede modificarse el contenido de esa norma. Porque son normas que no están dotadas de esa obligatoriedad super plus, ¿sí? Que tienen las normas imperativas. Entonces, esas normas son las normas que, de acuerdo a la primera parte del último párrafo del artículo 7, son normas que se aplican con efecto diferido. ¿Esto qué significa? ¿Alguien me puede explicar el efecto diferido? Creería que puede ser, o sea, si la ley vieja favorece más a la persona, se aplica la ley vieja, o si la ley nueva, ¿no? A ver, dale. O sea, o si la ley nueva favorece a la persona, se aplica la ley nueva. Sí, Ese es mi eso entender. es correcto. Eso es correcto lo que decís, Adriana, si se trata de una ley de consumo. Ahora, sí, vamos a la primera parte del último párrafo del artículo 7, dice: a los contratos en curso de ejecución las nuevas leyes supletorias no se le aplican. ¿Eso qué significa? Porque uno tiene que entender por qué no se aplican. Las leyes supletorias suplen la voluntad de las partes, integran el contrato. Entonces, si las partes consideran que esa ley integra el contrato, porque si hubiesen preferido regularlo de otra manera, la hubiesen desplazado a la ley, sino que de alguna manera esa ley supletoria viene a cubrir la laguna del contrato, entonces, si luego de haberse celebrado el contrato, la ley cambia y una situación regulada en una ley supletoria es regulada de otra manera diferente, no puede entrar en vigencia respecto de esos contratos que se celebraron bajo la ley anterior, todo es que implica una modificación del contrato. ¿Se acuerdan que yo les decía que un ejemplo típico de norma supletoria es la que regula el domicilio de pago? Es decir, el pago tiene diferentes, uno para pagar
tiene que, además de pagar en tiempo, pagar en forma íntegra, pagar en forma total, tiene que pagar en el lugar determinado, el principio de localización del pago. Yo no puedo considerar que he pagado si tengo la plata en la mano y estoy esperando que venga el acreedor a cobrarme, si resulta que el domicilio que tenemos pactado es el domicilio del acreedor. Yo para decir que le he pagado al banco, tengo que hacer la transferencia si es que lo puedo hacer, o tengo que ir al banco a pagar, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso por qué? Porque el contrato que yo tengo con el banco dice que el domicilio de pago es el domicilio del banco. Ahora, si el contrato que yo tengo con el banco no dice nada acerca de cuál es el domicilio de pago, la ley suple esa laguna del contrato estableciendo una norma, estableciendo un criterio en cuanto a cuál es el domicilio de pago. Y dice, si nada se ha establecido, se entiende que el domicilio de pago es el domicilio del deudor. Entonces, volviendo a esta parte, si yo celebro un contrato y no le pongo el domicilio de pago, es porque consideramos las partes que el domicilio de pago es el que establece la ley. Si una ley nueva viene a modificar el lugar de pago, lo que hace es viene a modificar el contrato. Entonces, por eso es que las leyes supletorias nuevas no se aplican a los contratos en curso de ejecución. Es una excepción al principio del efecto inmediato. Salvo que, y ahora sí, lo que dice Adriana, salvo que se trate de una norma supletoria más favorable al consumidor en una relación de consumo, en cuyo caso se aplica esta norma más beneficiosa. Claro, yo lo Entonces, tomé así, profesor. Por eso claro, dije pero una lo tomé de multa esa manera. nunca puede ser más beneficiosa. Profe, ¿eso sería el efecto diferido? O sea, que se aplica la más favorable, No, la norma supletoria más favorable. no. ¿Y qué La sería? más, que se Efecto aplique diferido. a los contratos de consumo, la norma más favorable es una excepción de la excepción, es la aplicación del efecto inmediato. El efecto diferido es que, si no se trata de una relación de consumo, a los contratos comunes, no de consumo, se les aplican las normas supletorias que estaban vigentes al momento de celebrarse ese contrato. Eso es diferir. ¿Por qué diferido? Diferido en el sentido de que se difiere la aplicación de la nueva norma, ¿sí? Y se subsiste la aplicación de la norma anterior. O mirarlo de otra manera, se alonga la vigencia de la norma antigua respecto de los contratos celebrados bajo su amparo. Siempre si estamos hablando de normas supletorias, derecho supletorio. ¿Sí? Una norma que impone una sanción nunca es una norma supletoria. Porque las sanciones tienen una naturaleza claramente coercitiva. Digamos, uno cuando habla de sanción parece prácticamente que está hablando del derecho coercitivo, como si fuera del derecho penal, si lo quieren asimilar a otro derecho coercitivo. Una sanción es una norma que impone una multa, justamente una sanción frente a una determinada conducta. Y si ustedes piensan que el otro principio del artículo 7 es la irretroactividad de la ley, ¿sí? En materia penal o en materia coercitiva esto se ve muy claramente. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice: nadie puede ser juzgado ni penado por una ley, si no es por una ley posterior. Es decir, yo hoy realizo determinada conducta que no es delito, mañana no me pueden venir mañana sale una nueva ley que la considera pasible de una sanción, no me pueden juzgar con retroactividad la conducta y sancionarme, porque en el momento que yo la desarrollé no era una conducta sancionable. Por eso es que una sanción nunca se aplica con retroactividad, se aplica siempre a los hechos que se verifican luego de su entrada en vigencia, aun cuando la relación jurídica ya estuviera existente. Por eso es que la respuesta correcta es la C. Se aplica a los nuevos incumplimientos, aun cuando la relación sea una relación ya anterior. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Sí, por ahí
por ahí consultarle en el caso de normas supletorias, que era lo que había tocado anteriormente. En el caso de que una ley modifique, digamos, y se modifique, cambie y sea más favorable al consumidor, modifica el contrato que ya está en ejecución. Ahora, esto es desde un carácter subjetivo, digamos, no tiene carácter obligatorio. Es una posibilidad apelar a la nueva forma, digamos, porque es un contrato en ejecución. No implicaría la modificación del contrato, pero sí la posibilidad. ¿Es correcto esto que digo? No, no es correcto. Porque si la norma es más favorable al consumidor, no hay opciones, se aplica con efecto inmediato. No es que es optativo, como decís vos, subjetivo. No, porque en realidad las normas supletorias del derecho del consumidor son de escasas a casi ninguna igualmente. Quiero hacer esa aclaración, porque, a ver, también es una cuestión que todas las leyes relativas a la protección de los derechos de los consumidores de los bienes y servicios son normas que en principio no pueden ser dejadas de lado. Son normas que atañen al orden público incluso, muchas de ellas. Entonces, es un poco complicado encontrar normas supletorias del consumo. Pero si la hay, no hay duda que se aplica. Esto no es, la aplico o no la aplico. No, el consumidor tiene derecho a exigir su aplicación. E implica claramente una modificación del contrato, sí, estoy de acuerdo. Pero en beneficio del consumidor. Es decir, la relación de consumidor-proveedor no es una relación paritaria, no es una relación entre iguales, es una relación entre desiguales. Y la ley intenta proteger a quien está más vulnerable de esa relación. ¿Estamos? Me sirve. Bien, ¿estamos? Bueno, segundo caso. Necesito participación, ¿eh? Vamos, despierten. De acuerdo al artículo 7, una ley que impone el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios en razón de la pandemia del coronavirus, 1, o A, se aplica para todos los créditos que se suscriben luego de su entrada en vigencia. 2, no se aplica a los créditos contraídos antes de su entrada en vigencia. 3, o C, se aplica a todos los casos sin importar el día en que se celebró el contrato. D, se aplica a todos los casos respecto de las cuotas que vencen luego de su entrada en vigencia. E, se aplica a todos los casos respecto de las cuotas adeudadas a la fecha de su entrada en vigencia. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La D. ¿Cuál? La D. A ver, ¿por qué? Porque supongamos lo que es por el tema de la pandemia. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. O sea, sale un decreto y a partir de su vigencia, ahí recién empieza a aplicarse. No Sí, puede pero- ser, por ejemplo, tengo un contrato del año pasado que dice que voy a cumplir, no sé, con un aumento cada 3 meses. Sí. Ellos tienen que cumplir hasta el momento de la vigencia del decreto. Después del decreto, que si la ley dice que los alquileres van a quedar congelados, ya no se aplica lo anterior, se aplica lo posterior. A mi entender, no sé. Está bien, pero la pregunta que yo, porque eso es, a ver, si lo podemos precisar un poco, porque de acuerdo a lo que vos decís, se aplicaría a todos los casos, podría ser también la C, se aplica a todos los casos sin importar el día en que se celebró el contrato. ¿Me entendés lo que digo? No, porque el contrato se celebró antes. Por eso, entonces, pero fíjate cómo dice la C. Se aplica a todos los casos sin importar el día en el que se celebró el contrato. A ver, acá no pongamos en duda lo siguiente, vamos a hacer una aclaración. No pongamos ningún tipo de duda en que las nuevas leyes se aplican a todos los casos que caen bajo su amparo, que nacen con posterioridad. Es decir, el problema de la ley en el tiempo no es un problema, es un problema de cuándo se aplica, cuando hay una relación que está en curso. Porque todo lo que sucede abarcado por la norma luego de su entrada en vigencia, por supuesto que se le aplica la nueva norma. ¿Se entiende esto?
Entonces, la duda que tenemos siempre es cómo aplicamos las nuevas leyes a las relaciones en curso, o que están en un íter de constitución, por ejemplo. Entonces, a ver, ya tengo una respuesta. ¿Quién otro tiene una respuesta sobre esto? Y si es la misma, con otros fundamentos. ¿Nones? Bien. La respuesta es correcta. La respuesta es efectivamente la D. Ahora, fíjense las otras opciones que hemos descartado. Hemos descartado la primera, que dice que solo se aplica para los créditos que se suscriben luego de su entrada en vigencia. ¿Y eso por qué? ¿Qué dice el artículo 7 cuando comienza? A ver, ¿alguien lo lee? ¿Alguien tiene el código a mano? Yo lo leo si querés. Sí, dale. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Digo? Para ahí. No, para ahí. Correcto. Entonces, descartamos que solo se aplica para los créditos que se suscriben luego de su entrada en vigencia, porque el código dice claramente se aplica a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes al tiempo de su entrada en vigencia, ¿no? Y ahí, lógicamente, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las consecuencias y a su vez cuáles son las consecuencias que quedan abarcadas por la nueva ley y cuáles son las que no, y ahí ustedes tendrían que analizar toda la doctrina de los hechos cumplidos. La idea es que ustedes tienen que tener presente que la nueva ley toma la relación en el momento en el que se encuentra y pasa a regir todos aquellos tramos venideros. ¿Sí? Todas las consecuencias jurídicas que se producen luego de su entrada en vigencia, por más que la relación venga de la ley anterior, acá sale la nueva ley, esta es la relación jurídica, todas las consecuencias que se producen luego de su entrada en vigencia se van a estar abarcadas por la nueva ley. Lo que no puede hacer la nueva ley, en principio, es abarcar consecuencias que se produjeron con anterioridad a su entrada en vigencia. Por eso es que descartamos como opción en el caso del ejemplo, las deudas, las cuotas que estén adeudadas anteriores. Porque el hecho de que no estén pagadas las cuotas de un crédito anterior no significa que se les pueda aplicar la nueva ley. Están abarcadas por la ley anterior, porque en realidad el punto de inflexión para saber qué ley se aplica es el momento en el que debió pagarse la deuda, lo que se llama el devengamiento de la deuda. ¿Sí? Porque lo cierto es que si uno pudiera aplicar la nueva ley de esta de congelamiento de los créditos a las deudas adeudadas, a las cuotas adeudadas, con mismo criterio podríamos aplicarla respecto de las cuotas pagadas. Y el deudor hipotecario podría exigirle al banco, si es un acreedor bancario el banco, el acreedor, podría perfectamente exigirle que le entregue, que le restituya, que le devuelva la parte proporcional al congelamiento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿O no? Es muy importante que ustedes entiendan esto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una modificación a las tasas de interés. ¿Sí? Hay muchos contratos que a veces están regulados por tasas legales. Muchos actos, digamos, muchas obligaciones que tienen tasas legales. Piensen ustedes en las obligaciones fiscales, es decir, todos los impuestos que tienen una tasa de interés en el caso de que no se paga. ¿Sí? Cuando salen moratorias, que muchas tienen condonaciones de intereses, obviamente abarcan a las deudas que están vigentes, no a las deudas anteriores que ya se pagaron. Y si yo pagué hoy con una tasa de interés del 20%, y mañana sale una ley que dice que a las deudas de impuestos se le condonan la mitad de los intereses,
yo ya lo pagué, yo no puedo ir a pedirle a la municipalidad o a ARBA que me devuelva la mitad de los intereses. ¿Por qué? Porque en realidad ya es un hecho cumplido, o sea, se produce lo que se llama el consumo jurídico, con, en este caso, el pago. ¿Entienden la diferencia de efecto inmediato y efecto retroactivo? Vamos al otro ejemplo. El otro caso decía, estando en trámite, este es interesante, estando en trámite un proceso de declaración de demencia antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, es decir, regido por el Código Civil derogado, y ya en estado de dictarse la sentencia luego de que entró en vigencia el Código Civil y Comercial, el juez se ve en la disyuntiva de declarar la incapacidad según el Código derogado, convirtiendo a la persona en una incapaz de hecho absoluto, o bien rever su decisión y dictar una sentencia restringiendo la capacidad y nombrándole un apoyo. Según el artículo 32, si usted es el juez, ¿qué haría? Se decide por la segunda alternativa, es decir, restringiendo la capacidad de nombrar un apoyo. Se decide por aplicar el código derogado, porque la causa de la incapacidad es anterior a la entrada en vigencia, y el proceso también se había iniciado con anterioridad, y lo declara, o bien lo declara incapaz absoluto porque la causa se presentó durante la vigencia del código derogado, pero igualmente le designa un apoyo porque es el tipo de sistema de protección que tiene el código nuevo. ¿Qué harían ustedes? Para mí es la... A ver. Yo utilizaría la A. Sí, Bien, para a mí ver, también Ryan, la A. ¿por qué la A? Utilizaría la A porque no nace una... O sea, la declaración de la sentencia todavía no fue realizada al momento de la sanción del nuevo Código Civil. Entonces, si la sentencia es posterior a la sanción del nuevo Código Civil, se puede utilizar el nuevo código tranquilamente. Y lo cual me parece mucho mejor incluso la aplicación de solamente restringir las capacidades y nombrar un apoyo que declarar la incapacidad por el hecho de que se busca la mayor autonomía posible de la persona. Bien, ¿alguien más? ¿Otra opinión? ¿Aún sobre la base de la misma respuesta? Sí, consultarle como ya está en proceso, digamos, la decisión del juez y entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, puede ser aplicar, y sí, aplicar el nuevo código tiene que ser. Sí, tiene que ser aplicar el nuevo código. O sea, te inclinás por la misma solución que Ryan. No lo escuché, pero si es esa, sí. La A. Bien. Sí. ¿Alguna otra fundamentación? Para mí, doctor, es la A por el mismo motivo, o sea, se aplica el nuevo código. Aparte, no restringe la capacidad por completo de la persona. Como decía el nuevo código, el código viejo, digo. Yo también estoy de acuerdo con la A porque se busca proteger a la persona, no castigarla, declarándolo incapaz y por ahí mandándolo a un psiquiátrico y que pierda su autonomía o sus derechos. Sí, hago una aclaración. Hago una aclaración un segundo. Independientemente, está bien lo que decía Federico, que es algo un poco también lo que dijo Ryan, está bien. No, eso es la razonabilidad de la decisión, es decir, las motivaciones. Desde una técnica estricta de ordenamiento jurídico. La respuesta correcta es aclaro, es esa. Pero no sé si el fundamento es ese. ¿Alguien tiene otra explicación más? Perdón, profesor, yo puse acá que dice que la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados o garantías constitucionales. O sea, si tiene que ser beneficioso en este caso, para la persona. O sea, como decían, su autonomía, su derecho a estar bien. Está bien, eso es la explicación de por qué refiero. no podría, eso es la explicación de por qué no podría aplicarse el Código Civil, porque se consideraría una... no es correcto eso.
Viviana, esa explicación. Te estaba razonándolo encima. Porque en realidad, es justamente, si vos lo vieras desde la idea de la retroactividad, estarías aplicando con retroactividad, no es el caso, pero estarías aplicando con retroactividad el Código Civil y Comercial al juzgar una conducta, al juzgar un hecho que es la demostración de la incapacidad, de hecho, digamos, que se produce con anterioridad. Y de hecho, fíjate que el procedimiento, además, arranca antes. Claro, perdón, pero dice, las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto Correcto, entonces, posición de contrario. Claro, yo me olvidé de leer eso, me perdí. No es una aplicación, está bien, no es una aplicación retroactiva de la ley. Y yo les voy a dar el fundamento técnico. En realidad, digamos, todo lo que es la motivación de la autonomía, digamos, eso ni lo discutamos. Es decir, hay siempre digamos, cuando hay una modificación legislativa, siempre subyace la idea de que la nueva ley es mejor que la anterior. Digamos, que constituye un avance, ¿sí?, jurídico, que reconoce de alguna manera la nueva ley, siempre reconoce de mejor manera la realidad de la sociedad, y por eso es que se la sustituye, ¿sí? Por eso, en este tema de la capacidad, claramente el Código Civil y Comercial constituye un avance con relación al Código derogado. Por eso, todo lo que es la motivación de por qué uno decide aplicarlo, está clarísimo. Pero desde una técnica correcta, yo respondería que la aplicación del nuevo código está sustentada en que la modificación a la capacidad, o todo lo que tenga que ver con la afectación a la capacidad, cuando se produce por sentencia, se produce cuando se dicta la sentencia. Y la sentencia debe dictarse conforme a la legislación que está vigente. Es decir, la persona es capaz hasta que se dicta la sentencia. Por más que luego reconozca que la causa de la capacidad es anterior, de la restricción a la capacidad es anterior, pero la restricción propiamente dicha se da con el dictado de la sentencia. Entonces, es lo mismo que pasa, miren, hubo todo un debate cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial. ¿Qué pasaba con los divorcios que estaban en trámite? A ver qué dice acá, Iván. El nuevo código exige que los apoyos resulten eficaces. Bien. Sí, está bien, Iván. ¿Qué pasaba con los divorcios que estaban en trámite? Ustedes saben, el Código Civil y Comercial, cuando ustedes vean familia, ha hecho un cambio sustancial en materia de divorcio, porque hasta su entrada en vigencia estaba vigente la Ley 23.515, que era la ley que permitía el divorcio vincular, sustentado en dos tipos de causas. O las causas objetivas, en las que no se le explicaba al juez por qué motivo nos separábamos, nos divorciábamos, pero por lo menos había que convivir había que haber tenido 3 años de antigüedad de matrimonio, o las causas subjetivas, en las que se le atribuía culpa al otro cónyuge para obtener el divorcio, sea abandono, adulterio, malos tratos, injuria, lo que fuere, ¿sí? Si uno iniciaba un proceso de divorcio sustentado en una causa subjetiva y ganaba ese juicio, tenía algún beneficio, que consistía en no perder la vocación hereditaria, esto es que cuando el ex cónyuge falleciera tenía derecho a ser heredero, ¿sí? Cosa que con el divorcio por regla se pierde. Los cónyuges que se divorcian pierden la vocación hereditaria, es decir, dejan de ser herederos de sus ex cónyuges, herederos potenciales, digo, de sus ex cónyuges, pero a su vez también le permitía al cónyuge inocente hacer un juicio de alimentos bajo determinadas circunstancias. Es decir, la atribución de culpabilidad generaba algunas consecuencias a favor del cónyuge inocente. Se debatió bastante cuando entró el Código en vigencia, el Código Civil y Comercial, qué pasaba con esos procesos que estaban en trámite y que no tenían sentencia. En general, la jurisprudencia, hubo una discusión interesante, pero la jurisprudencia, en especial la jurisprudencia de la Corte de la provincia, terminó resolviendo que no correspondía dictar la sentencia de conformidad al Código Civil, sino que había que aplicar el nuevo código, porque en realidad el emplazamiento del Estado civil divorciado se hacía con la sentencia, y la sentencia debía dictarse con arreglo a la ley que estaba vigente al momento de su dictado. Esto, además, llevó a que
tuvieran que adecuarse los procesos judiciales. De hecho, cuando el juez se encontraba ante esta disyuntiva, volvía a hacer una suerte de traslado a las partes para que las partes se manifestaran sobre la relación, sobre la entrada en vigencia del Código Nuevo, y luego se dictaba la sentencia. Es decir, que todo lo que tenga que ver con nombre, capacidad, estado, todas esas sentencias, si a lo largo del proceso cambia la ley, hay que aplicar la ley que está vigente, al tiempo del dictado de la sentencia. Esto también pasa con incluso la jurisprudencia que es obligatoria, la doctrina que es obligatoria de la Corte. Uno puede iniciar un juicio sustentado en un fallo plenario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las fuentes? Y yo decía, bueno, se puede iniciar un juicio en virtud de un fallo plenario, pero resulta que cuando se dicta la sentencia, ese fallo plenario ya se ha dejado sin efecto, o esa doctrina de la Corte, que también es obligatoria, se ha dejado sin efecto. Entonces el juez no puede aplicar con retroactividad un fallo plenario que ya no está vigente. Esto pasó en Mar del Plata. En la década del 90, para los que son más viejos, en la década del 90 hubo una doctrina plenaria que limitaba los intereses por todo concepto, dependiendo del tipo de crédito, pero bueno, podemos resolverlo al 24% anual. Todas aquellas deudas que se contraían con un mayor interés al 24% anual, uno podía hacer un juicio y pedir que se revisara el contrato. Llovieron los juicios contra los bancos cuando tenían más del 24% anual, con la sola aplicación mecánica del plenario. ¿Qué fue lo que pasó? Ese plenario en el año 2010 se dejó sin efecto porque la realidad económica era otra. ¿Sí? Y entonces, todos esos juicios que todavía estaban en trámite, lo que obtuvieron fueron rechazos de demanda, porque los jueces no podían aplicar un plenario que estaba ya dejado sin efecto. Los jueces tenían que aplicar la doctrina vigente, y la doctrina vigente era otra. ¿Sí? Porque en definitiva es la sentencia, en muchos casos, lo que produce lo que se llama el consumo jurídico, el hecho cumplido. ¿Entienden esto? Sí, se entiende, ¿Sí? profe. Bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿O arrancamos con nombre? Pues ahora se me hizo largo. Igual nombre es algo que lo que falte lo pueden estudiar en casa. No es tan complicado. ¿Vamos? Bueno, el nombre, al igual que la capacidad, es uno de los atributos inherentes a la persona humana. Lógicamente es la manera con la que nos identificamos en la sociedad. Y el nombre está constituido, fíjense que está regulado a partir del artículo, estoy buscando, 62 del Código Civil y Comercial, y el nombre está constituido por dos elementos. Por un lado, el prenombre, o nombre propiamente dicho, o nombre de pila, también que se lo llama, y también por el apellido. El nombre o pronombre es la designación del individuo y se adquiere cuando se lo escribe en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. Y el apellido es una designación común que tenemos todos los que pertenecemos a una misma familia. Eso me parece que lo entendemos todos. ¿Cuáles son los caracteres del nombre? Están mencionados a partir del artículo 62. La primera característica es que el nombre es obligatorio. No hay una persona humana sin nombre. Debe tener un nombre. Es un deber, pero también es un derecho. ¿Sí? Fíjense que el artículo 62 dice: la persona humana tiene el derecho y el deber de usar un nombre y un apellido que le corresponde. La segunda cuestión es, como segunda característica, es la unicidad. El nombre es único. Y cuando hablamos de único, no es que estamos hablando de un solo nombre o un solo apellido, sino que estamos hablando de que yo no me puedo llamar Juan Pérez y Lucas Trobo. O Juan Pérez o Lucas Trobo. Es único. A su vez, es indivisible. Yo me llamo Lucas Trobo respecto de ustedes, como Lucas Trobo respecto de los demás. Me llamo Lucas Trobo respecto de mis hijos, como de mi pareja, como de mi exmujer. Siempre soy Lucas Trobo. O con relación a mis jefes. Siempre soy Lucas Trobo. A su vez, la otra característica es la oponibilidad erga omnes. ¿Se acuerdan que hablamos de esto varias veces? La oponibilidad erga omnes hemos hablado varias veces cuando decimos que los derechos son oponibles, se pueden exigir, ¿sí? Yo puedo exigir el cumplimiento o su respeto frente a cualquier persona indeterminada que pretenda turbarlo. Digamos, no son oponibles los derechos que son, no son oponibles erga omnes los derechos que tienen una oponibilidad relativa, que son aquellos derechos que solo puedo hacer
respetar o puedo invocar solo respecto a determinadas personas. Por ejemplo, los derechos personales emanados, por ejemplo, de un contrato, solo pueden ser ejercidos entre las partes. O sea, una parte le puede exigir a otra el cumplimiento de ese derecho, y yo no puedo exigirle a una persona ajena de ese contrato ese derecho, en principio. Es decir, yo en un contrato de compraventa que le vendo, le vendo algo a alguien y no me lo paga, yo el precio se lo puedo exigir solo a quien me lo compró, no se lo puedo salir a exigir al vecino. Ahora, la violación, la supresión o la turbación del uso de mi nombre, yo la puedo defender frente a cualquiera que lo turbe, con independencia de quién sea esa persona. Por eso la oponibilidad absoluta o erga omnes. Luego, como otra característica, es que el nombre tiene un valor moral o extra patrimonial. Es decir, en principio el nombre no se mide en dinero, ¿no? Yo no puedo decir mi nombre vale esto. Ahora, esto no significa que el nombre no pueda generar derechos patrimoniales. Como por ejemplo, que estamos muy invadidos en la televisión desde el año pasado, sobre lo que es la utilización del nombre de las personas famosas, sea con fines publicitarios, sea porque han registrado una marca, todo este asunto de Maradona y Morla y el uso del nombre de Maradona, claramente genera derechos patrimoniales. Ahora, eso no significa que el nombre en sí tenga un contenido patrimonial, sino que puede generar su utilización un beneficio patrimonial. La otra característica es que el nombre no puede ser enajenado ni transmitido mediante acto jurídico, es decir, es inenajenable. Cuando veamos la segunda parte van a ver el artículo 279 del Código Civil y Comercial, que habla del objeto de los actos jurídicos, y ahí van a identificar cuáles son los bienes que pueden ser objeto de los actos jurídicos, y claramente el nombre no es uno de ellos. El artículo 1644 del Código Civil y Comercial impide transar sobre derechos en los que están comprometidos el orden público. Eso también es una norma que nos refuerza esta idea de que el nombre, que claramente atañe al orden público, porque la identificación de las personas en la sociedad, claramente el Estado está muy interesado y la comunidad está muy interesada en que eso suceda de manera correcta, lo aleja o lo quita, o le saca la posibilidad de que sea transmitido, enajenado o transado. Es decir, yo no puedo hacer una transacción sobre el nombre. Sí puedo hacer una transacción sobre los efectos patrimoniales del nombre, es decir, volvemos a lo mismo. Yo sí puedo celebrar un acto jurídico para obtener un rédito de mi nombre. Ahora, yo no puedo vender mi nombre. Lo que puedo es, mi nombre sigue siendo mío. ¿Se entiende esto? A su vez, como esta característica de la inenajenabilidad, el nombre tampoco se puede perder ni se puede adquirir por el paso del tiempo. Esto lo hablamos el otro día cuando yo les contaba sobre la prescripción. No se puede ni adquirir, ni prescribir, ni perder por prescripción un derecho. Un derecho como el nombre, perdón. ¿Cuáles son las reglas de la elección del prenombre o nombre de pila? Es decir, ¿cómo es que se puede elegir qué nombre se le pone a una persona? Y a eso vamos a las reglas que están contenidas en el artículo 63, que dice reglas concernientes al prenombre. En cuanto a lo que es la elección, claramente corresponde a los padres, o en su caso a las personas que los padres autoricen, en el ejercicio de la responsabilidad parental. La inscripción, además, puede hacerse por apoderado. Yo puedo encomendar a alguien que vaya a inscribir a mi hijo. Insisto, es un acuerdo entre los padres. Si hay desacuerdo entre los padres, se podrá imaginar que lo va a tener que resolver un juez en un proceso sumarísimo, el proceso más breve que exista, porque no se puede dejar a una persona sin nombre, y a su vez deberá, por supuesto, intervenir el Ministerio Público por efecto del artículo 103, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? La intervención del Ministerio Público de tipo complementaria, cuando están en juego los derechos de los incapaces, el Ministerio Público interviene siempre como control de legalidad en este ejercicio de la responsabilidad, de la representación dual. Entonces, si hay desacuerdo entre los padres acerca de cuál es la elección del nombre, van a tener que necesariamente acudir a un juez, quien lo resuelve con vista al Ministerio Público en un proceso breve, que tiene en el marco de la Provincia de Buenos Aires ese proceso que se llama sumarísimo, es el proceso más cortito que hay. Si falta alguno de los progenitores
o se encuentra impedido, la elección la puede hacer el otro o bien la persona que autorice. Si ninguno de los dos puede elegir, porque por ejemplo los dos están incapacitados, lo harán las personas a las que se les designe como tutores. O bien, si se trata de padres que han delegado la responsabilidad parental en otro, bueno, será esta persona la que va a terminar eligiendo. Y si se trata de personas que no tienen progenitores porque los han abandonado, el artículo 103 dice que es el Ministerio Público que elige el nombre respecto de un recién nacido que carece de representante. Y a su vez, también, si no hay padre, si no hay representante, también en todo caso lo puede el prenombre elegir el funcionario del registro civil y capacidad de las personas cuando el niño se va a anotar. ¿Cuáles son los límites a la elección de prenombre? Están mencionados también en el artículo 63. En principio, la elección del nombre es libre, ¿sí? No obstante, tiene algunas limitaciones, que son las que están mencionadas en el artículo 63, que no se pueden poner más de 3 prenombres. Yo no puedo poner Lucas, Mariano, Juan, Pedro, Aníbal. No, las limitaciones son 3. A su vez, no se pueden poner como prenombres un apellido. Yo no me puedo llamar González Trobo. Yo me puedo llamar Gonzalo Trobo, no González Trobo. A su vez, no se pueden poner como primeros pronombres los primeros pronombres de hermanos vivos. Yo no puedo tener un hermano que se llame igual que yo, Lucas, por más que luego se llame Lucas Juan. ¿Sí? Porque ahí tiene que ver con, digamos, con la identificación y con la confusión. Y a su vez tampoco se pueden poner nombres extravagantes. Ahora, ¿cuál es la definición de nombres extravagantes? Y ahí viene el tema de la razonabilidad a la hora de juzgar qué es un nombre extravagante. Yo no tengo duda que un nombre extravagante puede ser todo lo que tenga que ver con un objeto. Es decir, yo no puedo poner a mi hijo pava eléctrica, Trobo. No tengo ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el concepto de nombre extravagante? Y está al razonable y prudente arbitrio del registro civil, y en su caso del juez, y la cuestión se judicializa. Lo cierto es que, en principio, la elección del prenombre es libre, con estos límites. Y los límites la Corte siempre los ha juzgado como algo medianamente razonable, porque, digamos, el nombre es uno de los elementos primarios a través de los cuales el hombre se identifica y se relaciona con los demás integrantes de la sociedad, de modo tal que mantener cierta protección de decoro, de resguardo, de razonabilidad, evitar la extravagancia, hace justamente una protección de la identidad y la individualidad. Se le pueden poner nombres aborígenes, por supuesto, a las personas, o bien derivadas también de voces autóctonas o latinoamericanas. Eso también lo dice el artículo 63. En cuanto a lo que es el apellido está regulado por el artículo 64. Acá hay una modificación bastante importante con relación a la ley anterior, porque en cuanto a la ley anterior, si se trataba de hijos matrimoniales, ¿cuál era el apellido que llevaban los niños que nacían en un matrimonio? Normalmente era el del papá. Normalmente no, era el del padre. Era el del padre si se trataba de un hijo matrimonial, ¿sí? Si se trataba de un hijo unilateral, es decir, que tenía una sola afiliación, lógicamente, del padre que lo reconocía. Pero si se trataba de un hijo matrimonial, el apellido que llevaba era el apellido del padre. Hoy esto ha cambiado, el artículo 64 dice que los hijos matrimoniales llevan el primer apellido de alguno de los progenitores, cónyuges, perdón, alguno de los cónyuges, no de los progenitores, de alguno de los cónyuges. Ellos se tienen que poner de acuerdo. Es decir, hoy, digamos, en lo que es un trato absolutamente igualitario, cualquiera de los cónyuges puede ponerle el nombre a su hijo. Tiene que haber acuerdo. Si no hay acuerdo, la cuestión se judicializa, ¿no? O, como dice el artículo 64, se hace un sorteo. Si los padres no están de acuerdo, si los cónyuges no están de acuerdo en cuál es el nombre que le van a poner, cuál es el apellido que le van a poner al chico en primer lugar,
o el único apellido que le van a poner, puede igualmente hacerse un sorteo y la suerte es loca, a quien le toca, le toca. Profe, una pregunta, Profe. ¿se le podía poner antes el apellido de los dos progenitores al hijo? Sí, ¿Del por padre y la supuesto. madre? Sí, Por sí, si por no había supuesto. acuerdo o algo. Sí, pero igual tenía que ponérsele primero el del padre. Claro. Era una decisión de tipo paternalista, es decir, si se trataba de hijos matrimoniales o de hijos reconocidos, no siendo matrimoniales, reconocidos por ambos progenitores, considerando que además ambos progenitores en el esquema anterior eran una mujer y un hombre, ¿sí? Se le ponía el apellido del padre hombre, ¿sí? No de la madre. Y se le podía agregar el de la madre. Es decir, porque también existen los apellidos dobles, es decir, apellidos que llevan los apellidos de ambos progenitores. El apellido compuesto. No es lo mismo que el apellido compuesto, a eso iba a decir. El apellido compuesto es otra cosa. El apellido compuesto es un apellido que está integrado con dos apellidos de forma inseparable. Es decir, Peralta Ramos, nosotros maplatenses, Peralta Ramos es un apellido compuesto. Es decir, que en su momento quedó compuesto probablemente por padre y madre y fue transmitido por las generaciones. Ahora, los dobles apellidos son los apellidos de los padres actuales, los primeros apellidos de los padres actuales, no los heredados. Es decir, mis hijos, por ejemplo, tienen el apellido mío y el apellido de la madre. Ahora, yo tengo el apellido de mi padre y de mi madre, y no transmití el apellido de mi madre a mis hijos. Porque mis hijos tienen doble apellido, no apellido compuesto. ¿Se entiende esto? ¿La diferencia? Profe, Sí, se en el entiende. caso de que una pareja decida que lleve el apellido de la madre en su primer hijo, en los demás hijos, si llega a tener, seguiría siendo el de la madre. Exacto, porque en realidad una vez que, eso lo dice el artículo 64, todos los hijos, fíjense en el segundo párrafo, todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se le haya decidido al primero de los hijos. Es decir, sea que se haya elegido llevar primero el de la madre, luego del padre, o solo el de la madre, o solo del padre, o a la inversa, una vez que se define el apellido familiar con el primer hijo que se tiene. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Con relación a los hijos extramatrimoniales, el artículo 64 dice que si tienen solo al final, ¿no? Yo tengo una duda. Sí. En el caso de que el padre tenga un apellido compuesto, ¿ya no va el apellido de la madre? Si el padre tiene un apellido compuesto, generalmente no va. Sí, podría ponerse el apellido de la madre, sí, pero el apellido del padre va a ser un apellido compuesto. Yo tengo primos, por ejemplo, que tienen un apellido compuesto de hace varias generaciones. Uno de mis primos decidió, o sea, la mujer de uno de mis primos quiso ponerle también su apellido. Entonces, los chicos tienen el apellido compuesto del padre, porque ese es el apellido, y si se disecciona, deja de serlo, más el apellido de la madre. ¿Sí? O sea, los chicos se llaman Pérez Aiz, vamos con el apellido, Pelletier, creo que es el apellido de la madre. Sí, se entendió, doctor, gracias. Bien, cuando se trata de un hijo extramatrimonial, es decir, un hijo no nacido dentro de un matrimonio, si es reconocido por un solo padre, lógicamente se le aplica ese apellido, y si la filiación es de ambos padres simultánea, se aplican las reglas del hijo matrimonial, es decir, es lo mismo. Si hay una primera filiación y luego una segunda filiación, sea por sentencia o por reconocimiento voluntario, se le puede agregar el segundo apellido del padre que es reconocido, y si los padres se pusieran de acuerdo incluso que se invirtiera el orden, por ejemplo, lo reconoció la madre y al tiempo vino el padre a reconocerlo, se podrían poner los progenitores de acuerdo a que se invierta el orden. Y si no... Sí, doctor. Y en el caso de que estén en desacuerdo ambos padres, ¿de qué apellido llevaría primero? ¿Es el registro civil el que le pone el apellido? Sí. Si se trata si los padres van en forma simultánea y no se ponen de acuerdo, el artículo 63 dice que se sortea en el registro. Ahora, si se trata de un reconocimiento, de una afiliación unilateral, y luego
viene el otro progenitor y hace el reconocimiento, o es demandado judicialmente, y el reconocimiento sale por sentencia, si no hay acuerdo sobre el apellido, lo determina en ese caso ya el juez, teniendo en cuenta el interés, lo que se llama el interés superior del niño, que es un estándar de satisfacción en cuanto a las decisiones administrativas y judiciales. ¿Estamos? También puede suceder que haya un menor que no tenga una filiación determinada, ¿sí? Un niño que haya sido abandonado. Entonces, en ese caso, el artículo 65 dice que debe ser anotado por el oficial de registro de estado civil y capacidad de las personas con el apellido que estaba usando, y si no tenía un apellido, porque no estaba usando ninguno, se le anota con un apellido común. González, Pérez, Sánchez, alguno así, ¿no? Y también puede darse supuesto en que la persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del apellido que esté usando. Esto, en una realidad de la provincia de Buenos Aires, parece muy difícil encontrar una persona que no esté inscripta en el registro civil, pero ustedes tienen que pensar que el código regula todas las realidades, y puede haber en provincias del norte muchas realidades completamente diferentes, y haya personas que, teniendo cierto grado de madurez, teniendo 12, 14, 15 años, no estén inscritas en ningún lado todavía, lamentablemente. Ese ejemplo podría ser de los niños desaparecidos que llevan el apellido de las personas que lo criaron y quieren cambiarse. Pueden cambiarse a su apellido de origen, digamos. Sí, pero eso tiene que ver con otras motivaciones. Eso tiene que ver con el cambio de nombre. Ahí ya yo te estoy diciendo un supuesto, como dice el artículo 66, una persona que no tiene una inscripción de apellido. No está inscripto. No una persona que está inscripto con otro nombre. ¿Entendés? Sobre el cambio de nombre ya vamos a ver. En cuanto a lo que es el apellido del cónyuge, en principio cada cónyuge conserva su apellido, puede utilizar el nombre, el apellido del otro cónyuge, cualquiera de los dos cónyuges puede utilizar el apellido del otro, precedido o no de la preposición de. Tiene que haber acuerdo sobre eso. Hoy en día es muy raro ver a alguien que utilice el apellido de su cónyuge. Pero bueno, es algo que quedó como una suerte de tradición anterior, también con un criterio más bien paternalista. En caso de divorcio o anulación del matrimonio, y el cónyuge está utilizando el apellido de su otro cónyuge, en principio pierde el derecho a usarlo, ¿sí? Salvo que haya motivos razonables y que el juez lo autorice a conservar ese apellido. Y obviamente y no haya acuerdo del otro. Si hay acuerdo del otro que lo siga usando, no hay problema. Ahora, si hay desacuerdo en cuanto al uso del apellido, pero hay motivos razonables, uno le puede pedir al juez conservar el apellido. Como por ejemplo si hay una actividad comercial o una actividad profesional. Famosos, ¿no? O son famosos, exacto. O piensan ustedes en una actividad profesional, sí, pero tiene que ser fundado. En principio, yo diría que se pierde. Y el cónyuge viudo, sí. Para que pueda conservar el derecho de usar el apellido del cónyuge, o sea, de la persona con la que se divorció, no puede volver a casarse o vivir en convivencia con otra persona. Y es razonable que eso sea así también. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Se trata, por ejemplo, de un apellido de un famoso, por ejemplo, de un actor o una marca, o digamos, es un apellido que además es una marca registrada. ¿Qué sé yo? Ahí hay. En principio coincido, sí. Pero bueno, en principio es lo mismo que pasa con el viudo. El viudo puede usar el apellido del cónyuge hasta que contraiga nuevas nupcias o constituya una unión convivencial. En ese caso, el artículo 67 específicamente lo dice. ¿Qué pasa con la adopción? Para entender lo que pasa con la adopción, escúchenme 2 minutos para que entiendan lo que voy a decir después. Hay 3 tipos de adopción, lo van a ver en familia esto. Está la adopción plena, luego la adopción simple y luego la adopción de integración. La adopción plena es la que confiere al adoptado la condición de hijo. Es decir, el estado de hijo emplaza
a la persona en la condición de hijo, ¿sí? Pero a su vez extingue todos los vínculos con su familia de origen. ¿Sí? Entonces, el adoptado tiene en el lugar de su familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones que cualquier hijo. Y extingue todos los vínculos jurídicos con la familia de origen, a excepción de que subsisten respecto a la familia de origen los impedimentos matrimoniales. Es decir, un adoptado en una adopción plena no es más integrante de la familia de origen, ahora no puede casarse con un hermano biológico, ¿sí? Subsisten los impedimentos matrimoniales. En la adopción simple, en cambio, se confiere al adoptado el carácter de hijo, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes de su padre adoptivo. Es decir, no es primo, no es, jurídicamente hablando, no es primo, no es nieto, no es sobrino, jurídicamente hablando, ¿sí? Ni con los parientes del adoptante, ni con el cónyuge del adoptante, si es que, digamos, si luego el adoptante se casa, ¿sí? Luego la adopción por integración es la adopción cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente, ¿sí? Que obviamente no es el hijo propio. ¿Cómo son las reglas del apellido en el caso de la adopción? El artículo 623 establece como regla que, obviamente, lo que es el prenombre, el nombre de pila, debe ser respetado hacia la integridad, la identidad, ¿no? Es decir, una persona adoptada se le debe respetar, mantener el nombre de pila. Excepcionalmente, y fundado en algunas razones muy justas y muy valederas, puede cambiarse igualmente el nombre. Pero en principio debe tener el nombre con el que estaba, con el que venía usando o con el que estaba registrado. Si se trata de una adopción plena en materia de apellido, si la adopción es conjunta entre los dos padres adoptivos, se aplican las reglas del hijo matrimonial que ya vimos del artículo 63. Si se trata de una adopción unipersonal, obviamente va a llevar el nombre, o sea, el apellido del adoptante, lógicamente. ¿Qué pasa con el apellido de origen? Y en principio el apellido de origen en la adopción plena desaparece, ¿sí? Porque pierde vínculo con la familia de origen. Solo en forma muy excepcional y a petición de parte y con fundamento en definitiva en el derecho a la identidad, el juez podría disponer que el apellido de la familia de origen también integre como un apellido compuesto o como un apellido, sí, bien digo, como un apellido compuesto integre el apellido de la persona. Es decir, podría ponerse como segundo o tercero o primero, pero siempre adicionado al apellido del adoptante, porque insisto en esto, el adoptado por adopción plena pierde el vínculo con la familia de origen. Solo fundado en razones muy especiales que debe resolver el juez, podría incorporarse el apellido de la familia de origen en algún lugar dentro de lo que es la composición de su apellido. Si se trata de una adopción simple, también adquiere el apellido del adoptante, pero los motivos para incorporar el apellido de la familia de origen no son tan excepcionales. Si el adoptado tiene con edad y grado de madurez suficiente, puede solicitar al juez la agregación del apellido de la familia de origen, incluso en el momento mismo en el que se acuerda, en el que el juez fija la adopción, o también incluso los adoptantes podrían pretender mantener la identidad de la persona adoptada, incorporándole en algún lugar, dentro de lo que es su apellido, el apellido de la familia de origen. De alguna manera es bastante más flexible que en la adopción plena. Y finalmente, en lo que es la adopción por integración, es decir, la adopción de los hijos del cónyuge o del conviviente, claramente acá no hay una regla, pero no cabe duda que no se le aplica el nombre del adoptante, el apellido del adoptante, porque en realidad en este tipo de adopción no hay un vínculo filiatorio entre adoptante y el adoptado, porque en realidad no se pierde
el vínculo con el progenitor de origen. Entonces, acá no hay cambio de apellido. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, ¿Cuáles son profesor. los motivos por los cuales se puede cambiar el nombre? ¿Sí? Y eso se refiere al artículo 69 y tiene que ver con algo que me preguntaron hace un rato sobre Por los justos la adopción. A ver, motivos. sí, a ver. ¿Qué me dice acá? ¿La adopción por integración es lo mismo que putativo? No, no, no. Putativo siempre está referido a, no había leído el chat, perdón. Putativo siempre está referido a la buena fe, es decir, a la buena fe, creencia, el convencimiento de la legalidad de mis derechos. No entiendo la pregunta, Sofía, correctamente, del todo. O sea, que la adopción por integración podría ser una madre con 2 hijos se vuelve a casar y si el marido actual le quiere poner el apellido a los chicos, una cosa así. Claro, lo que pasa es que si le pone el apellido, esto de que si le pone el apellido a los chicos, es porque no tiene vínculo con o sea, está roto el vínculo jurídico con el progenitor anterior, con el padre anterior. Si el vínculo no está roto, no hay adopción. Digamos, es una adopción por integración que es como un vínculo jurídico que crea lazos alimentarios y qué sé yo, y deberes y derechos, pero no le cambia el nombre. No es una cosa nueva esto de la adopción por integración, ¿eh? Bueno, seguimos. Cambio el nombre. El artículo 69 del Código Civil y Comercial regula el cambio de nombre. Para arrancar, el cambio de nombre debe hacerse en el marco de un juicio, es decir, ante un juez, y por un procedimiento sumarísimo. Es decir, no es una rectificación de una partida que se hace ante el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que la puede hacer el propio oficial del registro, porque hay un error material, se puso una Z en vez de una S, o se consignó mal un nombre en forma equivocada, en vez de Hernán se puso Germán. Es decir, esos pequeños errores materiales sí se pueden arreglar en el registro. Lo que no se puede arreglar en el registro es cambiar el nombre. Para cambiar el nombre tengo que acudir a un procedimiento judicial. En principio, el nombre tiene una regla, o sea, lo rige lo que se llama la inmutabilidad del nombre, es decir, en los nombres no se pueden cambiar. Solo se pueden cambiar cuando existen justos motivos a criterio del juez. Esta regla de la inmutabilidad tiene que ver con una cuestión de seguridad jurídica, es decir, piensen ustedes que si todos nos pudiéramos cambiar fácilmente los nombres, sería muy fácil hacer inseguras nuestras relaciones jurídicas y evadir el cumplimiento de nuestras obligaciones. Es decir, si yo me llamo Lucas Trobo, me endeudo con Sofía por 10.000 pesos, y mañana, para evitar que Sofía me cobre me haga el juicio, o me encuentre, me cambio el nombre, sin explicarle mucho a nadie, eso claramente atenta contra la seguridad jurídica. Por eso es que rige en materia del nombre el principio de la inmutabilidad. De todos modos, no es un principio absoluto, sino que está bastante relativizado a través de la cláusula los justos motivos que uno le puede explicar al juez por los cuales pretende el cambio de nombre o de apellido. En el caso de que haya pasado el tiempo, por ejemplo, que haya pasado 60 años, y haya un error, o sea, en los apellidos, Villordo con B larga, el padre, y Villordo con B corta, los hijos. ¿En ese caso se puede cambiar, aunque haya pasado 60 años? Sí, pero ahí no es un cambio de nombre, no es una acción de cambio de nombre. La acción de cambio de nombre, ahí ya te voy a explicar de qué se trata eso. La acción de cambio de nombre es una acción que está sustentada en motivos graves y justos. Como por ejemplo, fíjate que el artículo 69 dice, se considera justo motivo y establece algunos ejemplos, digamos. Es decir, la nómina es una nómina abierta, puede haber más causos. Pero bueno, por ejemplo, cuando se utiliza mucho un seudónimo y al que hubiese adquirido notoriedad, a mí en vez de que me llamen Lucas, me llaman Juan todos, bueno, y nadie me ubica por el nombre de Lucas, entonces yo demuestro al juez que en realidad mi seudónimo es Juan y he adquirido notoriedad con eso, por eso pido que me lo cambien. O cuando hay alguna cuestión de raigambre cultural, étnica, religiosa, es decir, cuando sea porque pues si yo me llamara
Jesús, y la verdad es que no me identifica con lo que son mis convicciones religiosas, porque yo soy, no, más allá de ser ateo, digo, pero puedo haber adoptado otra religión y tener el nombre de Jesús me puede resultar injuriante. O bien, por ejemplo, cuando hay, con cualquier causa que pueda ser acreditado, que eso afecta la personalidad del interesado. Un poco lo que hablaban hoy de... O sea, el cambio de género también podría ser. Por supuesto, la ley de identidad de género prevé el cambio de nombre, claramente, como una consecuencia natural del cambio de género. Lo mismo sucede en el ejemplo que ustedes daban hoy, que no sé quién lo decía, relativo a, a las personas que eran hijos de desaparecidos, ¿sí? Y se develaba esa verdad. Eso también es un claro supuesto de justos motivos que pueden afectar seriamente a la persona interesada. Ahora, lo que me mencionaban de que han pasado 60 años y que ha cambiado, que hay un error en el nombre, por una letra, que esto se ve mucho cuando uno intenta hacer trámites de ciudadanía extranjera. Ahí no es necesario un cambio, una acción de cambio de nombre. Se procede a una acción diferente, que es lo que se llama la rectificación de la partida, que también se hace en sede judicial, pero es un procedimiento completamente de tipo prácticamente formulario, administrativo, donde lo único que se hace es demostrar que ha habido un error, ¿sí? Que se ha quedado consolidado en el tiempo y por eso es necesario rectificarlo. Lo cierto es que, si se procede al cambio de nombre, ¿sí? El juez tiene que proceder a una serie digamos, para que proceda al cambio de nombre, tiene que suceder un procedimiento bastante estricto, que está regulado por el artículo 70, que es muy importante respetar, porque en primer lugar tiene que intervenir el Ministerio Público, es parte necesaria porque está afectado al orden público, y por supuesto si se trata de un menor, por supuesto que debe intervenir el asesor de incapaces. Debe darse a publicidad la existencia de este procedimiento a través de la publicación en un diario una vez por mes durante 2 meses de que se ha solicitado un cambio de nombre. A su vez, puede alguien presentar una oposición perfectamente, con lo cual se abre un registro durante un plazo de 5 días a contar de la última publicación, para que alguien se oponga, si es que alguien lo quiere hacer. A su vez, antes de procederse al cambio, deben pedirse informes a todas las reparticiones públicas a donde pueda estar registrado, tanto relativas a la inscripción de bienes como a las inscripciones personales. Piensen ustedes en que si ustedes van a cambiarse el nombre, hay que cambiar además no solo todo lo que tenga que ver con el registro civil, sino que hay que cambiar títulos de la educación, hay que cambiar las inscripciones registradas relativas a los bienes, es decir, el auto ya no va a estar a nombre de Lucas Trobo, va a estar a nombre de Juan Trobo, los mismos los bienes inmuebles, es decir, hay que hacer toda una rectificación registral general. Pero a su vez, previo a que el juez la disponga, ¿sí? y recete los justos motivos, tiene que primero consultar si no hay medidas restrictivas. Por ejemplo, si hay un embargo, una inhibición general de bienes trabada respecto de mí, bueno, primero tiene que saberlo, porque luego cuando ordene la inscripción, tiene que hacer referencia, bueno, y la nueva, o sea, ante el cambio de nombre o de apellido, la medida cautelar se traslada a ese nombre. ¿Se entiende esto? Es decir, no es que yo evado, voy a poder evadir una medida cautelar respecto de asociada a mi nombre porque cambio el nombre. ¿Sí? Por eso es que cuando se dicta la sentencia, se cambian todas las partidas que están inscritas en el registro, como así también todas las que tengan que ver con los hijos menores y el matrimonio. Eso también tiene que cambiar. ¿Se entiende esto? ¿A usted por qué le parece que es tan importante esto de la preservación de ciertas pautas y de seguridad? Porque en definitiva lo que se está haciendo es proteger a los intereses de terceros. No sería, todas las personas que cambian el nombre, insisto en esto,
no podría permitírsele cambiar tan fácilmente para evadir la responsabilidad, porque digamos, sería algo bastante inseguro, ¿no? ¿Entienden esto? Sí, doctor. Claro. Bien. Bueno, se terminó la clase. Les dejo para que estudien, que es una pavadita, las acciones protectoras del nombre que están en el artículo 71, que es algo bastante sencillo de comprender, ahí no hay mucho problema, como cuando nos turban nuestro derecho al nombre. La mañana creo que van a ver domicilio, ¿no? A ver, mañana jueves, sí, creo que es domicilio. Y ya para la otra semana vamos a estar terminando. ¿Va a volver a dejar ejercicios? Sí, voy a volver a dejar ejercicios. ¿Sí? Para que los comentemos la semana que viene. Yo la semana que viene tengo que dar, miércoles 21, unidad 15, persona jurídica. Vamos a tomarnos unos 10 minutos para hacer algún otro tipo de ejercicio. Sí, yo les voy a pasar por WhatsApp, se los voy a publicar en el campus. ¿Sí? Doctor, yo tengo una duda con respecto al parcial. Cuando usted dice preparar un tema, o sea, un tema podría ser, no sé, el nombre, capacidad o domicilio. Sí, lo que quieran. Ah, ok. Lo que ustedes quieran. Dentro o de las sea, 16 bolillas, obviamente. Claro, no, pero pensé que era o sea, elegía capacidad y tenía que elegir de la bolilla 1 otra cosa. ¿Cómo? No entiendo. O sea, elijo capacidad que es la bolilla 10. Sí. Hablo de capacidad, pero tengo que elegir otra bolilla o solo la bolilla 10. Ustedes, a ver, pongamos esto en claro. El examen abarca las 16 unidades. Que ustedes se presenten con un tema, a ustedes les facilita la tranquilidad de los primeros minutos del oral. Ahora, ustedes terminan de poner el tema y yo les puedo preguntar sobre las otras 15 bolillas que no hablaron. No es que los exime, o sea, no es que se circunscribe el examen al tema que ustedes presentan. El examen abarca las 16 unidades. Y lo más normal va a ser que si ustedes presentan un tema y lo exponen bien, digamos, bueno, muy bien, te felicito. Ahora te hago otra pregunta. Yo no me voy a quedar con lo que ustedes presentaron, por más que esté muy bien. Porque si ustedes presentan algo que está muy bien, es buenísimo. Por supuesto que es muy bueno. Ahora, sigo preguntando. Porque si no, ustedes estudian un solo tema y se terminó. ¿Se entiende? Sí, doctor, gracias. Las unidades, o sea, no hay selección de unidades. Acá el temario es abierto a las 16 unidades. Le preguntamos cualquiera de las 16. Perdón, Sí. profesor, ¿con el horario? No lo sé todavía. Yo tengo que consultar con mis ayudantes, con el resto de los profesores, a ver si ellos pueden empezar a la mañana. Para mí sería muy útil empezar a la mañana, pero bueno, depende un poco de la ayuda de los demás. Salgo a las 14 horas, por eso presentaba. Sí, vi que me mandaste un mensaje. Lo vamos a resolver un poquito más adelante. Todas las personas que tengan algún problema de horario, me lo hacen saber por mail. Y yo voy a crear una carpeta en mi mail, examen 29, váyanme mandando. Lo que sí tienen que tener presente que no puedo tener el 40% de la mitad de ustedes a la tarde. Cuando los exámenes en la facultad son orales, a mí me ha pasado estudiando en la facultad miles de veces. De que en varios yo apellido Trobo, ¿saben cuando me tomaban a mí? Nunca, al final de todo. Me ha pasado de ir 3 veces, de estar 3 días sentado esperando que me llamen en la facultad. Ustedes tienen que comprender que en total, entre esta comisión y la otra, hay inscrito 90 personas. Yo sé que no se van a presentar las 90 personas, y menos ahora que hemos dicho que es oral. Hay una... naturalmente, no todos se presentan a los exámenes, y si son orales menos, porque tienen miedo, no sé por qué. Pero tienen que estar dispuestos a aguantarse un rato, también. Bueno, niños, nos vemos el miércoles que viene. Acerca de la adopción, la que era Nos completa. vemos el miércoles que viene.
por integridad, algo así. Usted Sí. dijo que la primera hace vínculos jurídicos con las personas que adoptaron y con el adoptado. En la simple no genera ningún vínculo jurídico. No, no Y en la genera última, ningún vínculo. No genera ningún vínculo jurídico con los parientes, sí con el adoptante. Es hijo del adoptante, lo que no es primo de los hijos, no es primo, ni abuelo, ni sobrino, ni nada. Es hijo del adoptante, nada más. No ingresa a la familia del adoptante con todos los vínculos jurídicos relativos a la familia. De hecho, no tiene vocación hereditaria. El adoptado, en una adopción simple, no tiene vocación hereditaria respecto de su abuelo, por ejemplo. claro, y esos vínculos también tienen en la adopción por integridad, No, no. ¿no? Esos son más relativos a cuestiones de deber alimentario. Claro, No, quería saber eso porque tenía esa duda. no, está bien, perfecto. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Chao.